Domine Iesu, o Christe, Domine Iesu, o Christe, Domine Iesu. Ave María Purísima. Lo presentamos en la mañana que estuvimos mirando en el historial de la parroquia, estuvo en abril del 2019, dando una charla acá, nos agradecemos que esté nuevamente con nosotros y lo recibimos reconociendo su trayectoria, su ministerio de predicador de Buenos Aires, participando de otros países. Hasta mañana en María Auxiliadora, una de Funes, en una charla. Después creo que va a ir a Colombia. Bueno, recibimos con un rayo de abrazo. Muchas gracias, María. Gracias, Padre. Muy amable. Ave María Purísima. Pues le doy muchas gracias a Dios por la bendición y el honor de estar con ustedes en este templo de Santa Rosa de Lima esta noche. Y muchísimas gracias al Padre por su invitación ya por segunda vez en esta parroquia y a todas las personas que hicieron posible que viniera esta vez aquí a Rosario. Siempre es un gozo para mí poder compartir estos misterios de nuestra fe y sobre todo tener la oportunidad de sentirnos como comunidad, como iglesia en un mundo que anda tan dividido y tan pervertido. Pues como ya les explicó el Padre, voy a compartirles una reflexión sobre la virtud de la esperanza en tiempos de desesperación o desesperanza. Voy a pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe con la palabra y les voy a leer a ustedes de la carta de San Pablo a los Efesios en el capítulo 1 desde el versículo 1 y dice así: Carta de Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios a los santos que en Éfeso están y perseveran en Cristo. Reciban gracia y paz de Dios nuestro Padre y de Jesús el Señor. Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús nuestro Señor, que nos ha bendecido en el cielo en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales. En Cristo Dios nos eligió antes de que creara el mundo, para estar en su presencia santos y sin mancha, en su amor. Nos destinó de antemano para ser hijos suyos en Jesucristo, y por medio de Él así lo quiso y le pareció bien. Le pareció bien sacar alabanzas de esta gracia tan grande que nos hacía en el bien amado. En Él y por su sangre fuimos rescatados, y se nos dio el perdón de los pecados, fruto de su generosidad inmensa, que se derramó sobre nosotros. Ahora nos ha dado a conocer mediante dones de sabiduría e inteligencia este proyecto misterioso suyo, fruto de su absoluta complacencia en Cristo. Pues Dios quiso reunir en Él, cuando llegara la plenitud de los tiempos, tanto a los seres celestiales como a los terrenales. En Cristo fuimos elegidos nosotros, aquel que dispone de todas las cosas, las somete a su voluntad. Decidió que fuéramos pueblo suyo,
y lleváramos la espera del Mesías con el fin de que sea alabada su gloria. También ustedes, al escuchar la palabra de la verdad, el Evangelio que los salva, creyeron en él, quedando sellados con el Espíritu Santo prometido, que es el anticipo de nuestra herencia. Por él va liberando al pueblo que hizo suyo, para que al fin sea alabada su gloria. Palabra de Dios. Pues para nosotros esta introducción que nos da el Espíritu Santo por medio de San Pablo a los Efesios nos demuestra algo muy increíble, que es cuando dice San Pablo que por medio del Espíritu Santo nos va llevando a encontrar la plenitud de esa gracia que nos dio. Y precisamente es el más grande desafío que tenemos como católicos, entender esa gracia que ya recibimos. Hoy estamos celebrando algo que nos dejó el Papa Francisco, que fue los peregrinos de la esperanza en este jubileo. Y sabemos que un jubileo, un año jubilar, es una bendición extraordinaria de la Iglesia. Desafortunadamente muchos católicos no la aprecian, no la entienden, no la utilizan, la desperdician, y es uno de los regalos más enormes que hay, porque sucede que mucha gente no se da cuenta que cuando nosotros somos absueltos en el sacramento de la confesión, apenas si comenzamos nuestro camino de enmienda y reparación de los pecados que fueron perdonados. Por eso el apóstol San Juan en un momento dice que la forma más rápida de enmendar los pecados que ya se nos han sido perdonados es llevándole a Dios a la gente. O sea, porque nuestra misión más grande es llevarle almas a Dios. Es lo que Jesús le dijo a los apóstoles: los voy a hacer pescadores de hombres. Y esa es nuestra misión. Pero la otra es que cuando hablamos de la esperanza, que es una virtud teologal y que además es espíritu y verdad de Jesucristo en nuestros corazones, cuando verdaderamente llevamos el Espíritu Santo en nosotros con conciencia y fidelidad. Y esa esperanza que debe estar viva en nosotros para que sea una llama contagiosa en un mundo sin esperanza, porque sabemos que este mundo, por el materialismo, por todos los ismos que hay en este mundo, la gente anda vacía del amor de Dios, llena de sí misma, de sus deseos y de todo lo que el mundo les seduce, y por lo tanto esos vacíos existenciales nadie los puede solucionar sino el amor de Dios, y nosotros somos los enviados a ser vasijas que llevan ese regalo para la humanidad. Y no es lo que les vamos a decir, es lo que vamos a hacer nosotros con relación a Dios. Íntegros, verdaderos, fieles, llamas, incendio por donde pasamos. El ejemplo está en los Hechos de los Apóstoles, cuando San Lucas nos explica que después de Pentecostés, los apóstoles todas las mañanas se reunían para partir el pan, o sea, para celebrar la misa. Y cuando salían al templo de Jerusalén a predicar, la gente ya ni se preocupaba por pedirles que impusieran manos en los enfermos y en toda la gente que estaba necesitada, sino que los sentaban en las aceras por las calles donde ellos pasaban, y con solo pasar se sanaban todos. ¿Cuál es la respuesta de eso? Que estaban llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo. La Eucaristía que llevaban era el tesoro que llevan, del que habla San Pablo cuando dice: somos vasijas de barro que llevan el tesoro. Y precisamente
Ese es el primer compromiso nuestro como misioneros, como enviados de Dios, como pueblo de Dios. Ser vasijas de barro que llevan el tesoro. Porque el Espíritu Santo es quien se encarga de, desde nosotros, servir lo que llevamos en nosotros. Y con eso hace maravillas, milagros que no podemos ver. Pero donde estemos, estamos bendiciendo a todos los que nos rodean, los extraños en la calle. Toda la gente que nos rodea recibe la bendición de nuestro amor y fidelidad a Dios, que es una llama. Por eso Jesús decía, vine a traer un fuego, y cómo quisiera que todo estuviera en llamas ya. Y ese fuego es Pentecostés, es el Espíritu Santo, es lo que llevamos cada uno de nosotros. Si nosotros pudiésemos tener un momento perfecto en este instante, veríamos que cada uno de nosotros tiene esa llama sobre la cabeza, porque todos recibimos esa infusión del Espíritu Santo, cada uno de nosotros. Y por eso es lo que el demonio quiere apagar, porque a él le enceguece la luz que llevamos. Somos una pesadilla para el demonio, y lo único que disminuye esa llama es el pecado, y por eso quiere tumbar la llama, seduciéndonos a la oscuridad, a las tinieblas del pecado, para que no brillemos. Y esa es la batalla que tenemos. Pero ahora, para entender cómo es que nosotros debemos convertirnos en la esperanza en medio de esta desesperanza en la humanidad, tenemos que entender que primero debemos escuchar la palabra de Dios, que por eso insiste Él diciendo, si hoy oyereis mi voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá cuando me tentaron, un pueblo maleado de incredulidad. Y es lo que dice el Señor. Con respecto a esto, somos un pueblo escogido, separado, predestinado, enlistados en el ejército de Dios. Fuimos escogidos desde siempre. Nadie se hace católico por voluntad humana, porque si nosotros creemos que somos un pueblo predestinado, eso quiere decir que desde siempre hemos sido católicos. Incluso una persona que entra a la iglesia y lo bautizan a los 80 años, había nacido para ser católico. Dese en cuenta que Abraham nació para ser el padre de la fe, pero ¿a qué hora lo llamó el Señor? Ya era un anciano. Lo mismo Sara, y Moisés era un hombre como de 57 años cuando lo llamó. Y así es, el tiempo de Dios. Por eso San Pedro dice que para Dios un día son como 1000 años como un día, para que no nos hagamos ilusiones con el tiempo de Dios, que no tiene ninguna referencia con el tiempo humano. Pero entonces, la esperanza, que es nuestro tema, que es nuestra misión de esta noche, pues para entender bien cómo es que esa esperanza se derrama en la iglesia por medio de nosotros, tenemos que aceptar, asumir, creer, actuar sobre el don de ser escogidos. Ustedes se imaginan la paz tan grande que le daría su corazón si usted entiende que Dios lo escogió con nombre propio para ser católico, para ser guerrero de su iglesia. Ese es un privilegio extraordinario, pero eso no nos hace superiores a nadie. Eso nos hace responsables de toda la humanidad. Eso es una tarea inmensa, una responsabilidad inmensa, llena de privilegios, pero llena de responsabilidades. Ustedes se han dado cuenta, y no es un secreto para nadie, de lo que son las promesas de Dios. Miren el pueblo escogido de Israel, que escogió desde Abraham para que prepararan la encarnación del Mesías. Dentro de los pactos que hicieron,
A Israel se le prometió la prosperidad, se le prometieron los talentos y cosas que Dios nunca les quitó, a pesar de que ellos lo crucificaron, a pesar de que ellos tienen puesto, como dice San Pablo, un velo de incredulidad para que nosotros pudiéramos entrar en la fe y que al final, antes de regresar Jesús, ese velo de incredulidad será quitado y los judíos entrarán de la noche a la mañana masivamente a Cristo, al Mesías, y ayudarán a preparar la segunda venida. Es lo que dice San Pablo. Entonces entendamos que podemos ver con claridad los privilegios de las promesas de Dios. Nosotros somos el nuevo pueblo, la nueva alianza de Jesucristo. Y por lo tanto tenemos la promesa de vida eterna, la promesa de que, como dice San Pablo, tenemos el pasaporte para entrar a la santa ciudad de luz, porque somos ciudadanos de la luz. Tened en cuenta que a los hebreos la promesa que les hizo Dios era llevarlos a esa tierra de Canaán, que era una tierra privilegiada, y todo lo que les prometió era en la tierra. Ahora, nosotros en la nueva creación en Jesucristo, la promesa es de vida eterna. La promesa es que, como dice el Salmo, allá donde suben las tribus del Señor, esa montaña de Sión que nos lleva a la ciudad de luz, a la Santa Jerusalén de luz. Eso, teniéndolo claro en nuestro corazón y sabiendo que hemos sido escogidos por Él para ser las personas que somos hoy en este mundo de desesperación. Porque usted pensará, pero ¿qué le aporto yo a la iglesia si yo no soy nada? Mi vida es muy pequeña, muy insignificante. ¿Qué estoy haciendo yo para esta milicia? Para este mundo que está enfermo, ¿cuál es mi contribución si yo también soy un pecador? Yo tengo problemas con mi propia naturaleza, yo tengo que correr al confesionario porque a veces me gana la vida, me gana la carne, me gana el demonio, me ganan tantas cosas y me tumban. ¿Qué estoy aportando yo? Pero es que esto es lo más importante de entender. El Señor utiliza estos instrumentos rotos que somos nosotros y con estos parlantes rotos habla Él, porque así es Él. Él puede hacer todo lo que quiera. Él es el Todopoderoso. Ustedes se acuerdan de una súplica muy grande que nos comparte San Pablo cuando le pidió a Dios 3 veces que le quitara un aguijón que tenía en la carne. No explicó qué era, pero decía que era como un demonio que había subido directamente del infierno a atormentarlo. Y el Señor no se lo quitó. Le dijo, mi gracia te basta. Yo me glorifico en tu debilidad. Y eso debemos entenderlo, que esa insignificancia que es nuestra vida, esa pequeñez, esta vida pecaminosa nuestra, pero escogidos como milicia de la iglesia, escogidos como instrumentos, Dios lo supera todo eso con su misericordia y nos utiliza a pesar de nosotros. ¿Y cuál es nuestra contribución? Es buscar, caminar en fidelidad con Dios todos los días. No nos vamos a ganar la batalla diaria, pero si nosotros insistimos y perseveramos, nos ganaremos la guerra. Tal vez perderemos muchas batallas, pero es que es sobre ganar la guerra, y la guerra se gana con Jesucristo. Él es el que nos da la victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre todo lo que erramos en este mundo. Pero la contribución nuestra es nuestra fidelidad. Esa es la contribución.
Si somos fieles a Dios y estamos luchando por ser fieles y no nos quedamos caídos cuando caemos, sino que nos levantamos rápido a reconciliarnos con Dios y no quedarnos en una enemistad con Él por haber caído, pero más vale que cuando caigamos porque estábamos luchando contra la tentación y no porque nos entregamos voluntariamente a la tentación, que son dos caídas diferentes, porque el guerrero está siempre luchando consigo mismo, con el pecado, con el demonio, con el mundo, con todas las cosas que nos acechan. Pero algunas veces nos gana alguna de esas áreas y nos tumba. Pero la fortaleza que adquiere el valiente, el guerrero que insiste y persevera en ser fiel a Dios, es que de cada caída sale un hombre más fuerte, una persona más fuerte, porque la fe aumenta con el arrepentimiento, con la reconciliación. Así aumenta la fe. Entonces, la esperanza nace de la perseverancia. La esperanza nace de ser valientes. Sabemos que el camino a Dios es nuestra santificación, pero para ser santos necesitamos ser buenos, y para ser buenos necesitamos ser valientes, porque hay que ser valiente para perdonar, valiente para tener paciencia, valiente para tener compasión y tolerancia, valiente para tener caridad. Solo los valientes entran al cielo. El infierno está lleno de cobardes y por eso esa valentía es nuestra esperanza, porque esa valentía es la que siembra la esperanza en un pueblo perdido como en el que caminamos. Sabemos que el mundo cada vez nos presenta un cuadro más oscuro. No podría ser más oscuro que lo que estamos viendo, pero lo que sucede es que Dios no está ausente. Nosotros somos los que no le ausentamos a Dios, que quiere decir, nosotros no le ausentamos a la luz. Y estando en un mundo de tinieblas, eso no se puede hacer, porque el Señor nos escogió como miembros de esta milicia para que seamos luz en ella. Y cuando estamos en pecado, cuando no estamos en gracia, estamos apagados y no somos luz y nos convertimos en las tinieblas de este mundo. Y ese tiempo que pasamos así es muy peligroso, porque precisamente el purgatorio está hecho de esos espacios de desamor. Nosotros por los sacramentos tenemos la bendición de poder renovar nuestra vida, renovar el libro de la vida que se abrirá el día del juicio ante el Señor, renovar todo por medio de los sacramentos. Es una bendición extraordinaria, pero al mismo tiempo tenemos que estar conscientes de que nosotros no podemos engañar a Dios, porque precisamente la reconciliación con Dios tiene que ver con una verdadera contrición, una verdadera contrición en la cual yo estoy seguro que detesto el pecado que cometo, que lo odio, que no tengo afecto por él. Porque San Pablo habla muy claro de eso cuando dice que en mí hay una mancha que me inclina a pecar, que no soy yo, pero está en mí. Y por eso agrega, el mal que no quiero hacer es el mal que termino haciendo. Y esta es nuestra naturaleza y la conocemos todos nosotros. ¿Quién puede decir que no ha vivido eso y que no ha caído por dentro de esa mancha? Todos nosotros. Pero al mismo tiempo también sabemos que la gracia está siempre ahí. Tenemos al Señor que nos conoce, que conoce esa mancha, que conoce la potencia que hay en nosotros para superar esa mancha, para ponerle riendas a esa mancha, para no dejarnos dominar por la mancha.
Y esto es la batalla espiritual a la que somos llamados nosotros. Es una carrera, es como se dice, ¿quieres ir a los Olímpicos de Dios a competir para llegar a la victoria de una corona que no es perecedera, una corona que es eterna? Tienes que prepararte como un buen atleta, observando perfecta continencia. Y esto es lo que debemos entender, a qué se refiere esa continencia, porque no es solamente la castidad de la carne, la continencia es al pecado, la continencia es a todo lo que nos separa de Dios. Y teniendo esto claro, sabemos que somos llamados a renunciar desde el fondo de nuestro corazón a todo pecado. Eso no quiere decir que cuando hacemos eso ya quedamos inmaculados, ya quedamos libres de pecado. No, pero el corazón sí está dispuesto a no honrar el pecado, a no tener afecto al pecado, y está convencido que eso es lo único que quiere. Que uno puede arrodillarse en este templo y decirle al Señor que está aquí en ese sagrario, y decirle: Señor, yo estoy seguro que solo quiero ser tuyo, no quiero ser de nadie, solo quiero pertenecerte a ti, nada más, te doy todo el señorío de mi vida. Es importante entender eso porque es nada menos que el primer mandamiento. De eso se trata el primer mandamiento, que Dios sea primero en todo en nuestra vida. Y es el principio de la verdadera esperanza. La esperanza no puede dar fruto en nosotros y no puede convertirse en flor de vida si nosotros no tenemos a Dios como el Señor, el primero, el Todopoderoso, a quien solo le pertenecemos, a nadie más, ni a nada más. Y nuestra esperanza está en Él, porque precisamente ser peregrinos de la esperanza quiere decir que vamos hacia las promesas de Jesús de vida eterna, y esa es la mayor esperanza, pero que también en el camino nosotros compartimos esa esperanza con todo el que encontramos, y se trata de que en el camino llevemos a esa esperanza almas por toda parte donde les encontremos, porque la iglesia es como una nave que navega por las aguas turbulentas de este mundo hacia el puerto seguro y el príncipe de paz, que es Jesucristo. Esa es la iglesia, una nave preciosa que lleva gente hacia Dios. Y nosotros debemos ser esos marineros que van en esta nave trayendo lo más que podamos de almas al Señor. Y dense en cuenta que nosotros somos instrumentos eucarísticos de reparación. Por lo tanto, cuando estamos en gracia y venimos a comulgar, en ese mismo momento hay mucha gente agonizando alrededor del mundo, muchos, y en peligro de condenación. Con esa hostia que yo recibo, si estoy debidamente preparado como debe ser, Jesús, Eucaristía, puede rescatar un moribundo que está en peligro de la condenación eterna, con mi hostia, con su hostia. Es el tesoro más grande que nos llevamos nosotros, las almas que se rescatan con la Eucaristía, porque la misión más grande que tenemos es la Eucaristía. El pan de vida, pan de ángeles, fuerza extraordinariamente sobrenatural en este mundo, porque es la vida misma. Por eso Jesús la presentó con esa claridad que decía: si no comes de mi carne, no bebes de mi sangre, no tienes vida eterna. Y mucha gente dice: pero entonces, ¿qué va a pasar con todos esos que nunca van a comulgar? Toda esa gente que no va a conocer a Jesús durante esta vida. La respuesta es que lo que les conté de los hechos de los apóstoles después de Pentecostés, ¿acaso esos que estaban sentados al lado y lado de las calles por donde ellos pasaban, por qué se sanaban?
porque recibían la fuerza de la Eucaristía de ellos que habían comulgado. Entonces, ¿qué pasó? Que ellos también recibieron el Espíritu Santo que se fluía desde ellos. Eso es lo que hacemos nosotros. Usted comulga en esta iglesia y sale por esta ciudad y está llevando esa fuerza, esa luz, esa bendición a todo el que lo cruza, a todo el mundo por donde pasa. Y tenemos que tener esa conciencia, porque hablábamos de que podemos pensar que la vida nuestra es insignificante y que es que no estamos aportando nada porque yo soy demasiado pequeño en este mundo. Pero es que nos olvidamos que somos instrumentos eucarísticos, que usted no necesita ir a ningún lado para hacer el servicio más grande para Dios, que es ser fiel y comulgar. Ser fiel y arrepentirse, confesarse. Usted aumenta las gracias de toda la humanidad cuando se confiesa, cuando comulga. Aumenta. Lo mismo que cuando peca y hace mal, disminuye las gracias de toda la humanidad, porque somos un cuerpo y estamos todos unidos, y Dios en medio de nosotros se convierte como en la sangre que fluye místicamente por dentro de nuestros corazones. Y cuando estamos en pecado somos como un coágulo, porque somos una célula cancerosa que no transmite la sangre mística del Señor que corre por dentro de todos nosotros, porque somos células vivas del templo místico del Señor. Y esto, teniendo conciencia de esto, entendemos la importancia de nuestra vida. Somos muy importantes. Somos guerreros escogidos por Dios. Y en la pequeñez de nuestra vida, Dios hace cosas maravillosas, inmensas, rescata almas. En el puro silencio de su vida, el Señor está actuando. Cuando usted es fiel, Dese en cuenta que cuando usted tiene un amigo que usted puede contar con él porque siempre le ayuda y no importa qué horas lo busquen, nunca lo va a rechazar. El solo hecho de tenerlo, aunque no lo vea a menudo, usted siente la seguridad de tener esa amistad. Está por allá donde esté, pero lo tiene. Y eso es lo que pasa con nosotros y el mundo y la oscuridad, de que nosotros somos para el mundo la luz y la esperanza. Nosotros somos los buenos amigos de los que andan en tinieblas, porque nosotros sí estamos ahí para ellos, porque nosotros somos luz para ellos, porque nosotros somos esperanza para ellos. Y esa luz es la que trae todos los dones que Dios nos dio. Y es importante tener conciencia de ellos y no perder el entusiasmo, no perder esa gracia tan grande que Dios nos dio porque hemos caído, porque hemos pecado, porque nos sentimos mal, porque estamos desanimados por los golpes de la vida, por lo que esté pasando en nuestra vida, porque no es fácil vivir en este mundo material. ¿Por qué? Pues por el materialismo, por todos los ismos que a veces sin darnos cuenta invaden nuestro corazón y nos quitan la paz, nos quitan fuerza, nos quitan la esperanza, porque estamos sujetándonos a cosas triviales y temporales y materiales, y nos estamos también sujetando a criaturas humanas y le estamos haciendo culto a la gente, estamos adorando el dinero, estamos adorando las cosas de este mundo y perdemos el norte de Dios. Y aparecemos sin entusiasmo, aparecemos frustrados, decepcionados y confundidos. Y todos esos son elementos del amor propio, de la vanidad, del orgullo. Porque si fuéramos sencillos, humildes, pequeños y solo dependiéramos de Dios, tendríamos paz, gozo y esperanza siempre. Porque nadie nos pudiera decepcionar, nadie nos pudiera confundir, nadie pudiese rechazarnos, porque nosotros estamos dándonos incondicionalmente en todo lo que hacemos. Por lo tanto, nadie me puede decepcionar a mí, porque yo no esperaba nada de lo que di. Pero cuando yo espero del mundo, de la gente, de todas las cosas en las que me rodean en mi vida,
si yo espero de eso y todo lo que hago lo doy con condición, siempre voy a estar frustrado. Siempre voy a tener esas angustias existenciales, que ni siquiera sé por qué estoy triste, ni siquiera sé por qué perdí el entusiasmo. Y lo que pasa es que estamos adorando dioses falsos, por eso es, porque nos prendimos de dioses falsos. Porque cuando nos prendemos del verdadero Dios, nadie nos roba la esperanza, nadie nos quita el gozo, nadie nos quita la paz. Así estemos pasando por las dificultades más increíbles. Entre más duro el camino, más fuerte el corazón y la fe, más grande la esperanza. Porque así es, el guerrero de Dios recibe la dosis que necesita para cada batalla, si es que es fiel. Porque el Señor es más fiel, porque Él es el fiel. Y cuando yo soy fiel, Él me da más. Como dice la palabra, si eres fiel en lo poco, yo te daré más. Y esto tenemos que tenerlo claro, porque somos llamados a ser esos guerreros. Y dense en cuenta, muchas veces la gente viene atribulada con situaciones que no podemos resolver, casos que yo no puedo ayudar, pero ¿qué hace uno? Lo que tiene para dar es amor, el amor de Dios. A veces hasta el silencio ayuda más que las palabras cuando alguien está atribulado y necesita ayuda, porque lo que necesita es que alguien esté ahí, que esté ahí en medio de esa tribulación. Y por eso la mayor alegría que podemos compartir para llenar de esperanza a un desesperado es asegurarnos que ese desesperado pueda ver en nosotros la paz y el gozo que llevamos, porque eso es contagioso. Eso es lo único que tiene salud. Usted puede decirle las palabras más hermosas a una persona que está atribulada, pero las palabras no van a ayudar. Pero usted, demostrando con hechos de que usted está lleno de Dios, de que usted tiene compasión, verdadera compasión, que tiene verdadera caridad, que tiene verdadero cariño, que tiene todo esto de verdad en su corazón, eso fortalece al atribulado, porque es una realidad, es verdad lo que usted lleva. No son palabras, no es lástima, no es acompañar a alguien que está tan mal, sino que es que yo vivo el dolor del otro, lo siento en mi corazón, porque yo amo de verdad, y me duele lo que le duele al otro, y puedo llorar con él, puedo sentarme con él y acompañarlo en el silencio de mi vida. Pero eso es un aporte que es más importante que las palabras, porque es el aporte del amor, y ese amor solo nos lo da Dios, y ese amor es la esperanza. Por eso, en este año de la esperanza, en este jubileo, tenemos la oportunidad de ayudar a tantas almas del purgatorio, porque ¿cuántos católicos han desperdiciado todo el año que va de este jubileo y no han ofrecido ni una sola Eucaristía por las almas que de repente con sus indulgencias plenarias se las pueden llevar directamente al cielo durante una Eucaristía? ¿Se imaginan lo que es esto? Por eso tenemos que despertarnos a las gracias que Dios nos da en la iglesia, para que entendamos que Dios quiere que todos nosotros nos salvemos. Yo siempre le recuerdo a la gente algo. En Fátima, la Virgen de Fátima le enseñó oraciones a los pastorcitos. Una de esas oraciones la usamos en el rosario casi en todo el mundo, entre decenas. Y al final de una oración de esas dice: lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Dese en cuenta que no dice lleva a todos los católicos al cielo, dice lleva todas las almas al cielo. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios Padre,
que es quien nos da esa oración a través de la Virgen María, porque ella es la embajadora del Padre Celestial. Dios Padre quiere que nosotros oremos por la conversión de todos los pecadores, por la salvación de toda la humanidad. ¿Cómo me lleno yo de esperanza? Yo me lleno de esperanza cuando mi corazón se preocupa por la salvación de todos. Yo les pongo un ejercicio en este momento. Piensen, aquí estamos en este templo. No todos nosotros nos conocemos personalmente, pero somos el ejército de Dios. Y estamos reunidos como quien está acuartelado, porque eso es lo que el Espíritu Santo hace. Aquí vinimos porque el Espíritu Santo nos trajo, por eso vinimos acá, porque nada que tenga que ver con Dios, ni la mínima oración, ni el mínimo sentimiento, nada que sea bueno, no viene de Dios. Todo lo que es bueno viene de Dios. Todo. Entonces, esto que estamos haciendo aquí esta noche viene de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos trajo. Entonces, piensen esto. Estamos acá. ¿Usted se atrevería a pensar si verdaderamente en su corazón usted desea que todos nosotros que estamos en este templo hoy nos salvemos? Que nos salvemos todos y que todos entremos al cielo. ¿Usted sería capaz de sentir eso por todos los demás acá? ¿Sería capaz? ¿Se atrevería a decir, yo quiero de verdad que todos nosotros nos salvemos, los que estamos en este templo, y que entremos al cielo? Y si usted hace ese tipo de ejercicios de amor, luego va a estar en un parque entre extraños, y va a decir lo mismo, va a decir, yo quiero que todos nos salvemos, todos los que estamos en este parque, que no conozco, que nunca he visto y tal vez no volvería a ver. Y después usted se va a acostumbrar a desear que todos nos salvemos. Y ese es el crecimiento del amor de Dios, y esa es nuestra milicia. Somos soldados de Cristo que vinimos para la salvación de todas las almas, porque Dios no hace distinción de personas. No se trata de yo desear que se salven los míos y de preocuparme tanto por los míos. Eso está bien, pero siempre y cuando me preocupe también de todos los demás. Porque si yo solo quiero que los míos se salven, y entonces los otros ¿qué? ¿Que se condenen o son peces que van por ahí nadando al frente suyo? Son criaturas de Dios y todos somos llamados a ser salvados, y Dios vino por todos y Él quiere que todos sintamos eso para todos. Y por eso la esperanza viva del cristiano es desear la salvación de todos. Eso es, y cuando usted lleva eso en el corazón, todo mundo que lo ve sabe lo que usted lleva en el corazón, aunque no lo entienda. Pero las cosas buenas, la gente las siente. Hasta el más malo se da cuenta que usted lleva algo bueno. Hasta el más malo. Porque lo bueno es luz. Porque lo bueno es esperanza. Porque lo bueno es Dios. Y por lo tanto, ¿quién puede tapar el sol con una mano? ¿Sí? Nadie. Y por eso, teniendo a Dios en nuestro corazón, hasta los malos se enceguecen con la luz, porque es Dios en nosotros. Y es el triunfo, es nuestra victoria, es nuestro camino, y tenemos que ser seguros de eso, victoriosos con eso. Voy a terminar con una lectura de la palabra, donde el Espíritu Santo nos lleve para que el demonio no se robe nada de lo que aquí nos ha dado el Espíritu. Y entonces le leo a ustedes de la carta a los Gálatas, capítulo 4, desde el versículo 4, y dice: pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, que nació de mujer y fue sometido a la ley, con el fin de rescatar a los que estaban bajo la ley, para que así recibiéramos nuestros derechos como hijos. Ustedes ahora son hijos, por lo cual Dios ha mandado a nuestros corazones el espíritu de su propio Hijo, que clama al Padre: Abba, o sea, papá. De modo que ya no eres esclavo, sino hijo. Y siendo hijo, Dios te da la herencia.
en otros tiempos no conocían a Dios y sirvieron a los que no son dioses. Pero si ahora conocen a Dios, o más bien Dios los ha conocido a ustedes, ¿cómo pueden volver a normas y principios miserables y sin fuerza? ¿Quieren ser de nuevo sus esclavos? Y van a observar ciertos días y las lunas y así tal tiempo y tal año. Me temo que todas mis penas hayan sido inútiles. Les ruego, hermanos, que me imiten a mí como yo me hice semejante a ustedes. Siempre me han tratado bien. Recuerden que en los comienzos, cuando les anuncié el Evangelio, yo estaba enfermo. Aunque mis pruebas eran una prueba para ustedes, no me despreciaron ni me rechazaron, sino que me acogieron como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Palabra de Dios. Pues yo le doy muchas gracias a Dios por todos ustedes, por este templo tan hermoso, por su querida patria Argentina, por la batalla que ustedes tienen personal, porque solo Dios conoce sus corazones. Ninguno de nosotros puede leer la carga que lleva el otro, pero lo que sí podemos hacer es tener compasión, caridad, misericordia los unos con los otros, exhortarnos para que nos santifiquemos, ayudarnos a santificar y confiar que el Espíritu Santo está en nosotros, que Dios nos conoce con nombre propio, que no estamos solos, que es verdad que Dios está con nosotros, que somos miembros de esta iglesia maravillosa, que ojalá pudiéramos ver lo que es este edificio en el Espíritu, porque si lo pudiéramos ver por un instante, caeríamos de rodillas y pasaríamos el resto de nuestra vida de rodillas, porque este es un don maravilloso y lo que está preparado para nosotros, si nosotros le obedecemos a Jesús al final de esta vida, es tan grande que si tuviéramos la mínima idea, pasaríamos arrodillados el resto de nuestra vida, lo que nos espera. Nada en este mundo se compara con lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Por eso Jesús le decía a Pilatos, mi reino no es de este mundo. Y cuando Él le dijo a los apóstoles que tenía que irse, pero que donde Él iba, todos nosotros íbamos a ir, y que en la casa de su Padre habían muchas mansiones, de eso hablaba. Esto ni lo podemos imaginar, pero es verdad, son verdaderas promesas. Por eso este mundo tenemos que entenderlo lo que es transitorio, es temporal y es un destierro. No es nuestra casa, no es el paraíso. Aquí no podemos confundirnos, porque aquí el reino lo tiene el demonio, y por eso no podemos llenarnos de ilusiones y esperanzas terrenales. Lo único que debemos tener son esperanzas celestiales. Estar confiados en Dios, confiados en la vida eterna, confiados en la salvación de nuestras almas, y desear que todos nos salvemos, que todos lleguemos a casa, pero no dejarnos enredar de este mundo, no confundirnos acá, no darle poder a este mundo, no ser esclavos de este mundo, sino llenarnos de la esperanza que el Evangelio nos ha dado en Jesucristo, que es una esperanza de vida eterna. Amén.